Los Ángeles, 9 de agosto de 1969. La mansión de Cielo Drive brilla bajo la luna llena. Sharon Tate, embarazada de 8 meses, y sus amigos descansan en sus habitaciones respectivas. Afuera, 4 figuras emergen de la noche. Susan Atkins, Patricia Krenwinkel, Tex Watson y Linda Kasabian. Llevan cuchillos, una pistola y una orden. Mátenlos a todos. En menos de 20 minutos, 5 vidas se extinguen en un frenesí de puñaladas y disparos. La palabra pig queda escrita con sangre en la puerta. Pero esto no fue un crimen cualquiera. Fue el acto final de un hombre que nunca tocó un arma esa noche, pero que controló cada mente que sí lo hizo. Charles Manson, el gurú del desierto que prometió un apocalipsis racial. Este no es solo un asesinato, es el colapso de una época. Bienvenidos a este episodio de Crímenes y Engaños, el canal donde los enigmas del pasado se convierten en documentales que no te dejan dormir. Si te apasionan las historias que desafían la realidad, suscríbete ahora. Es gratis y te abre un mundo de terror real. Activa la campanita y dale like si este gancho ya te atrapó. Porque en Crímenes y Engaños, cada documental es una invitación al abismo. Y este te hará cuestionar todo lo que creías sobre el control mental. Comencemos con Charles Manson, el gurú que hizo bailar al diablo. Para comprender a Charles Manson, primero hay que retroceder, mucho antes de los asesinatos, mucho antes del rancho, de las profecías y del culto, porque Manson no nació monstruo. Su historia comienza en 1934, en Cincinnati, Ohio, donde llegó al mundo como Charles Mills Maddox, hijo de una madre adolescente de 16 años llamada Kathleen. La joven luchaba contra el alcoholismo y vivía entre relaciones inestables y hogares rotos. El padre de Charles lo abandonó antes de nacer, y su madre, incapaz de cuidarlo, pasaba largos periodos fuera de casa, dejando al niño en manos de familiares, vecinos o simplemente a su suerte. A los 12 años, Charles ya estaba entrando en reformatorios, no por delitos violentos, sino por robos menores y fugas constantes. Sin embargo, los reformatorios de la época distaban de ser lugares de rehabilitación. Eran espacios donde reinaban los abusos físicos, la intimidación y la violencia. Muchos expertos creen que, más que corregirlo, estos lugares moldearon profundamente su visión del mundo y de las figuras de autoridad. Aunque esto no justifica en absoluto lo que hizo después, sí es un elemento importante para entender su formación psicológica. La adolescencia de Manson fue una acumulación de escapatorias, arrestos, periodos breves de libertad y largos años en instituciones. Para cuando cumplió 17, ya era un delincuente habitual. Pero lo más importante no fueron sus crímenes, la mayoría robos o fraudes menores, sino lo que aprendió en prisión. Allí descubrió algo que marcaría su destino, la manipulación psicológica. Observó a otros reclusos, aprendió técnicas para leer debilidades emocionales y practicó la persuasión. También se volcó a la música, soñando con convertirse en cantante y usar su voz para algo más grande. En 1967, cuando finalmente salió en libertad, declaró a su oficial de libertad condicional algo inquietante: «La cárcel es mi hogar, me siento más libre adentro que afuera». Pero el mundo exterior estaba a punto de darle las condiciones perfectas para que su personalidad explotara. Ese mismo año llegó a San Francisco, en medio del llamado Verano del Amor. Calles llenas de jóvenes buscando espiritualidad, libertad sexual, drogas psicodélicas y un sentido de pertenencia. Y Manson, con su carácter magnético, su habilidad para detectar vulnerabilidad y su discurso lleno de misticismo,
encontró allí el terreno ideal. Aunque no tenía dinero, ni éxito, ni atractivo convencional, sí tenía una extraña capacidad de hacer sentir especiales a quienes lo escuchaban. Les prometía comprensión, amor, una familia, un propósito. Poco a poco comenzó a rodearse de mujeres jóvenes que buscaban pertenecer a algo. Muchas tenían traumas familiares, problemas emocionales o rupturas recientes. Con ellas formó lo que llamaría la familia. Les daba música, drogas, libertad sexual y un mensaje. Él era un guía, un ser iluminado, casi un mesías. Manson mezclaba ideas tomadas de la Biblia, del ocultismo, del rock psicodélico y de su propia imaginación. Una de sus creencias más repetidas era que se avecinaba una enorme guerra racial, un conflicto que él llamaba Helter Skelter, nombre tomado de una canción de The Beatles. Para él, la canción escondía un mensaje secreto que anunciaba el caos. Hay quienes creen que Manson realmente estaba convencido de estas ideas. Otros sostienen que solo las usaba para manipular y dominar. Ambas interpretaciones existen, pero no hay pruebas definitivas que indiquen cuál era su verdadera motivación. Para finales de los 60, Manson y sus seguidores se establecieron en el Rancho Spahn, un antiguo set de películas del oeste, donde vivía George Spahn, un anciano ciego. Las jóvenes de la familia se encargaban de ayudarle en las tareas diarias, y a cambio, este permitía que todos vivieran allí. Ese aislamiento le dio a Manson el control absoluto sobre su grupo. El rancho se convirtió en su reino, un lugar donde impartía discursos interminables, donde entrenaba a sus seguidores para obedecer sin cuestionar y donde las drogas psicodélicas eran utilizadas como herramienta de manipulación. Es en este ambiente donde surge la conexión entre creencias, control y violencia. El primer crimen asociado directamente al grupo ocurrió en julio de 1969, cuando Gary Hinman, un músico, fue atacado por miembros de la familia por orden de Manson. Aunque existen diferentes teorías sobre el motivo, algunas hablan de dinero, otras de conflictos personales, lo único confirmado por los tribunales es que el ataque ocurrió bajo instrucciones de Manson. Pero ese crimen solo fue el preludio de algo inimaginablemente más oscuro. La noche del 8 de agosto de 1969, Manson ordenó a 4 seguidores que fueran a la casa del director Roman Polanski, una residencia que él ya conocía porque antes había vivido allí un productor musical que había rechazado a Manson en la industria. Aunque ese hombre ya no vivía en esa casa, Manson decidió que era el objetivo perfecto. Los 4 seguidores irrumpieron en la propiedad. Dentro se encontraban Wojciech Frykowski, apuñalado 51 veces y disparado 2 veces. Abigail Folger, apuñalada 28 veces. Jay Sebring, apuñalado 7 veces y finalmente disparado. Stephen Parent, disparado 4 veces en el automóvil. Y la actriz Sharon Tate, embarazada de 8 meses, quien recibió 16 puñaladas y se utilizó su sangre para escribir en la puerta cerdos. Los hechos fueron brutales y están documentados como uno de los crímenes más devastadores de la historia de Hollywood. Manson nunca estuvo en la escena, pero sus órdenes fueron claras: causar terror y dejar mensajes que aparentaban una motivación revolucionaria. Lo que ocurrió generó pánico absoluto. Los Ángeles quedó paralizada. Las celebridades contrataron seguridad privada. Y todos se preguntaban lo mismo: ¿por qué jóvenes sin historial violento harían algo así? Pero la pesadilla no terminó ahí. La noche siguiente, el 9 de agosto, Manson decidió que necesitaba corregir lo que sus seguidores habían hecho. Esta vez sí entró a la casa de Leno y Rosemary LaBianca, seleccionó a las víctimas, dio las instrucciones
y luego se retiró. Nuevamente, otros hicieron el trabajo. Estos dos crímenes, cometidos en noches consecutivas, sacudieron a Estados Unidos y marcaron el fin simbólico del movimiento hippie. La captura fue accidental. En octubre de 1969, algunos miembros de la familia fueron arrestados por robo de autos. Susan Atkins, en prisión, confesó a una compañera los asesinatos. La policía conectó los casos. Manson fue arrestado el 2 de diciembre de 1969 en Barker Ranch, escondido en un armario. Cuando los responsables fueron capturados, los testimonios revelaron el nivel de control que Manson tenía sobre ellos. Declaraban cosas como: hicimos lo que Charlie dijo, él era la verdad, o no teníamos ego, solo obediencia. Aunque cada uno tenía su propia historia, todos coincidían en que Manson era el líder absoluto. El juicio se convirtió en un espectáculo mediático. Las mujeres acusadas imitaban a Manson, cantaban, sonreían y mostraban una devoción que parecía indestructible. Manson apareció con una esvástica tallada en la frente, símbolo que él mismo había marcado. Las declaraciones fueron perturbadoras, revelando que su influencia seguía viva incluso dentro de un tribunal. Finalmente, Manson y varios miembros de la familia fueron condenados a cadena perpetua. La pena de muerte había sido suspendida temporalmente en California, por lo que nunca fueron ejecutados. El impacto de este caso llegó mucho más lejos que los juicios. Manson se convirtió en una figura estudiada por criminólogos, psicólogos, historiadores y expertos en sectas. Es un ejemplo extremo del poder que puede tener la manipulación psicológica. También se convirtió en un símbolo del fin de la inocencia de los años 60. La utopía del amor libre y la paz quedó manchada por la brutalidad de esos crímenes. Con el paso de los años, surgieron imitadores y grupos que intentaron emular su culto. Aunque ninguno alcanzó la magnitud ni el nivel de influencia de la familia Manson, algunos se inspiraron en su figura o en la idea de un líder carismático capaz de controlar a otros. En la década de 1970 aparecieron las llamadas Manson Girls, pequeños grupos de adolescentes que imitaban sus rituales, su estética y su devoción ciega hacia un guía absoluto. Décadas más tarde, algunos individuos retomaron elementos de su narrativa. En 2012, James Chaos Holmes, responsable del asesinato de 12 personas en un cine de Aurora, llegó a mencionar el concepto de Helter Skelter, interpretándolo de manera distorsionada como una llamada simbólica al caos. Incluso en años recientes han surgido colectivos que evocan la estructura mental del culto. En 2023, en Brasil, se descubrió la Orden del Sol Negro, un grupo con alrededor de 15 miembros involucrado en asesinatos rituales y prácticas sectarias que recordaban en parte dinámicas de control semejantes. En todos estos casos, sus protagonistas afirmaron inspirarse en discursos, ideas o interpretaciones erróneas relacionadas con Manson, reforzando la inquietante huella cultural que dejó, pese a que ninguna de estas agrupaciones ha tenido una conexión real, directa o comprobada con él. En prisión, Manson siguió recibiendo cartas de admiradores, concedió entrevistas donde hablaba en círculos, mezclando filosofía, amenazas veladas y frases sin sentido. Mostró cero arrepentimiento. En varias ocasiones intentó reconstruir una especie de familia, reincorporando seguidores desde el exterior, sin éxito. Murió en 2017 a los 83 años por complicaciones cardíacas y respiratorias por el cáncer de colon. Al final, la historia de Charles Manson nos obliga a reflexionar. Porque Manson nunca mató directamente a ninguna de las víctimas, nunca apuñaló, nunca disparó.
Su arma fue la mente humana, su poder fue la manipulación. Transformó dolor en obediencia, vulnerabilidad en devoción. Y nos dejó una pregunta incómoda. ¿Cómo puede una persona ejercer tanta influencia sobre otras al punto de hacerlas matar? Quizás cada quien sacará sus propias conclusiones. Pero lo cierto es que la historia de Manson sigue siendo un recordatorio oscuro de que los monstruos no siempre se esconden en las sombras. A veces sonríen, prometen libertad y terminan destruyendo vidas enteras. Gracias por acompañarme en este episodio de Crímenes y Engaños. Nos vemos en el próximo relato, donde seguiremos explorando las mentes más enigmáticas y aterradoras del mundo real.